This meeting is being recorded. Bueno, hoy vamos a empezar con lo que es movimiento con velocidad constante. Vamos a suponer una situación donde tenemos un auto que se desplaza en línea recta, ¿sí? Ese auto va a estar moviéndose, va a cambiar de posición en 2 tiempos distintos o 3 tiempos distintos, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro objeto de estudio? Acá vamos a seguir utilizando las herramientas. Sí. No sé si soy la única que les sigue apareciendo en la primera. Tipo hoja. ¿Cómo? No te escuché. Está en la primera hoja, ¿no? Estoy. A ver, Ahora sí. ¿se ve ahí? Me pasaste a la segunda, sí. Perfecto. ¿Se ve bien el gráfico ahí del auto, cómo cambia? Tengo un instante, voy a tener una posición inicial x sub 0, una posición intermedia x sub 1 y una posición x sub 2. Esos son distintos lapsos de tiempo, ¿sí? Vamos a empezar a analizarlo con las herramientas que ya conocemos. ¿Qué es lo que quiero estudiar acá? Es el movimiento de ese auto. ¿Cuál va a ser mi objeto de estudio? Va a ser el automóvil. Lo voy a modelizar como partícula para poder trabajarlo. Como marco de referencia, puedo tomar cualquier elemento que esté fijo a la Tierra, en este caso, no sé, un árbol, un semáforo, y ubicamos el sistema de coordenadas. Lo más conveniente en este caso es elegir un eje X en dirección del desarrollo del movimiento, como está ubicado ahí en el gráfico, ¿sí? ¿Qué pasa con el eje Y? No está presente porque no lo utilizamos. Exacto. Sí, vamos a tratar de idealizar el ejercicio. Yo tengo que tomar como que el camino es una línea recta, así que no tiene variaciones, no hay una curva. ¿Se entiende? Si no, ahí Sí. va a haber distintos cambios. Bien, ubico el sistema de coordenadas. Ustedes díganme si cambia la pantalla o no. Por lo que veo no cambió. Cambió. Bien. Esa variación de la posición en función del tiempo, si yo lo analizo, también esa variación en función del tiempo va a estar en las componentes de ese vector posición. Entonces voy a tener una variación en X y una variación en Y en función del tiempo. ¿Qué pasa? Si yo grafico esas variaciones en función del tiempo, me va a estar determinando una función lineal como la que ven en el gráfico. ¿La pueden ver? Todos reconocen que eso es una función lineal, ¿no? Bien. ¿Cómo calculaban? O sea, esa función va a ser m por x más b, como la conocen todos, ¿no? Esa pendiente, la pendiente m, no sé si recuerdan todos en el secundario, porque por lo que veo en matemática todavía no lo vieron, va a ser la variación de la posición dividido la variación de tiempo, en este caso, ¿no? ¿Todo lo entienden eso? ¿Se acuerdan? Eso sería M. Eso sería m. Genial. Sí. Me acuerdo más o menos. Algo. Bien, para calcular la pendiente en una función lineal, hacemos la variación en x, en y, dividido la variación en x. En este caso, la posición va a ser x y la variación en x va a ser el tiempo, ¿sí? Por los datos que tengo en el gráfico. ¿Se entiende eso?
Lo pregunto porque está al revés de cómo se lo escriben en matemática. Porque acá la X está representando la posición y me queda como el numerador y el denominador. Profe, ¿lo puedes explicar otra vez? Sí. La pendiente de una recta en un gráfico, en una función lineal, cuando lo analizo desde matemática, yo tengo los ejes Y y X, ¿sí? Entonces va a ser la variación en Y dividido la variación en X. En este caso, por cómo está el gráfico, que yo tengo posiciones y las llamo X, el numerador va a ser esa posición dividido el tiempo. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué pasa con el X sub 0? ¿Lo ven ahí, el X sub 0 en el gráfico? Sí, donde comienza, digamos, la función lineal. Sí. ¿Recuerdan qué era eso en matemática? El origen, La ordenada al origen. Esa va a ser la ordenada al origen. ¿Y cuál era la ordenada al origen en esa función genérica que tengo arriba, que dice Y en función de X igual a M por X más B? ¿Se acuerdan de eso en matemática? La B es la ordenada al origen. ¿Sí? Para nosotros en física va a ser la posición inicial. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Era solamente para ver si lo podían analizar desde el gráfico. Pero bueno, sabemos que la pendiente de esa función lineal, ¿sí? Que va a ser el cambio de posición con respecto al tiempo, y cuando analizo ese cambio de posición con respecto al tiempo, esa variación es la velocidad media. ¿Sí? Entonces esa pendiente del gráfico va a ser la velocidad media. ¿Cómo lo escribo? La velocidad media en la componente X. ¿Sí? Acá estoy analizando solamente una de las componentes de esa posición. ¿Se dan cuenta? Bien, cuando analizo la velocidad media en la componente X, estoy hablando de una variación en la componente X dividido un lapso de tiempo. Cuando descomponemos ese delta X, decimos que la posición que voy a analizar menos la posición inicial dividido el tiempo menos el tiempo inicial va a ser la velocidad media en X. Ahora, ese tiempo inicial, nosotros siempre empezamos a contar desde el tiempo cero. Entonces, si ese tiempo inicial es cero, lo puedo sacar de la cuenta y me va a quedar que la posición final menos la posición inicial dividido t, el tiempo, va a ser la velocidad. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Fui muy rápido? Profe, una pregunta. ¿Vos la ecuación lineal, de dónde la sacás? ¿O me la van a dar? La ecuación lineal. Esa No, la ecuación lineal ecuación es, no, la función. bien, la función lineal esa es porque estoy viendo que es una recta, se comporta como una recta, como una función lineal. Claro, pero ¿cómo sé yo que la ordenada al origen es en X sub 0? ¿Cuál va a ser tu X sub 0? ¿A eso te referís? Te lo voy a dar en el enunciado del ejercicio. Cuando veas el enunciado del ejercicio, te va a decir desde dónde parte y desde dónde vos coloques ese sistema de coordenadas para poder empezar a medir. Va a Ah, depender bueno, de eso, gracias. ¿entiendes? Sí, sí. Con respecto a la fórmula, ¿se entendió? Fui muy rápido. ¿Lo ven a la derecha que terminé sacando el t sub 0?
Bien. Llego hasta que la velocidad es igual a la posición menos la posición inicial dividido el tiempo, y de ahí lo que voy a hacer es despejar la posición. Entonces digo que esa posición a la que yo quiero buscar en un tiempo determinado va a ser igual a la posición inicial más la velocidad media por el tiempo. ¿Hasta ahí me siguieron todos? Yo no, profe. ¿Puedo explicar de nuevo, por favor? Sí. Fíjate que que la velocidad media en función del tiempo es igual a la posición que quiero buscar en ese tiempo menos la posición inicial dividido el tiempo. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? A ver. Amplio un poquito más acá. Hasta acá estamos. ¿Estamos bien ahí? Sí, genial. Bien. Si yo acá despejo la posición, yo quiero buscar una posición, cierta posición en un tiempo determinado, esta X que está acá. ¿Hasta ahí me siguen todos? Si yo despejo esa posición, llego a la fórmula que está abajo, que dice que la posición que yo quiero buscar en un tiempo determinado va a ser igual a la posición inicial más la velocidad media que tiene en ese periodo por el tiempo que transcurrió. ¿Se entendió esa fórmula? Sí. Bien. ¿Podría repetir cuáles son los componentes? XO es la posición inicial. X sub 0 es la posición inicial. Lo que figura como Bx es la velocidad media de la componente X. ¿Sí? Que sería nuestro objeto de estudio. No. Es la velocidad que va a tener nuestro objeto de estudio en la componente X. Recordemos que la velocidad es un vector. Entonces, si la velocidad es un vector, tiene una componente X y una componente Y. Yo en este caso estoy comparando o estoy analizando la velocidad que tiene la componente X. ¿Por qué digo eso? En la componente Y, el auto, ¿qué velocidad tiene? 0. 0. ¿Se entiende? Posiblemente cuando ustedes trabajaron en física en el secundario, hablaban solamente de la velocidad o solamente de la posición y daban un valor, pero ese valor que estaban dando era de una de las componentes. ¿Sí? Por ahí estaban trabajando con un ejercicio como el del auto, entonces hablaban de una sola componente y estaban hablando de velocidad, pero realmente cuando hablamos de velocidad es un vector y tiene dos componentes. Claro. Hasta ahí me siguieron, ¿no? ¿Y la X del principio es la posición final? Esa es la posición final, que esa posición final va a estar en función del tiempo, ¿sí? Vamos al ejercicio. Si yo ahí pongo el valor de t sub 2, voy a estar en la posición x sub 2. ¿Se entiende? ¿Lo ven en el gráfico de posición en función del tiempo? ¿Lo pueden ver? Sí. ¿No? Sí, ¿Sí? puede. Sí. Si yo reemplazo los valores, me va a dar que estoy en la posición x sub 2. ¿Sí? Bien, eso va a depender de la velocidad media que yo esté tomando en un lapso de tiempo, ¿sí? Si eso se tiene que mantener constante, si cambia la velocidad media, ya es otra fórmula. Me cambia el valor de la velocidad media. ¿Se entendió? Una pregunta, No. profe, ¿cómo se está despejando? Porque, digamos, la X pasa para el otro lado, se despeja para el otro lado, pero no hay, antes de
X sub 0, digamos, no hay un menos, Sí. ¿y cómo quedaría? Porque Vos no entiendo pasás cómo la se T, despeja. vos pasás la T multiplicando. ¿Sí? Sí, Hasta ahí me seguís. sí, sí. Y el X sub 0 que está restando pasa del otro lado sumando. Ok, ¿Sí? sí, ¿Se entendió? Ahora sí, fíjense sí. que eso, miren esa fórmula y miren la que está arriba, la de la función lineal. Se dan cuenta que lo que yo tenía como pendiente m es la velocidad media en x multiplicado por x. Y en x, en el eje x, ¿yo qué tengo representado en el gráfico? El tiempo, ¿verdad? Entonces si yo reemplazo esa x por t, ya me va a quedar bx por t. Y dijimos que la b era la ordenada al origen. ¿Y la ordenada al origen cuál era? X sub 0. ¿Se dan cuenta que es la misma fórmula? ¿Se puede ver eso? Sí. Bien. Como les decía, la velocidad es una magnitud vectorial, entonces esa magnitud va a tener dos componentes, va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces ese análisis de posición también lo tengo que hacer en dos componentes. Por eso tienen la fórmula esa donde dice que la posición en función del tiempo va a ser igual al vector posición inicial más el vector de la velocidad media por el tiempo. Y eso lo puedo descomponer en la posición en función del tiempo en X y la función de posición de la componente Y en función del tiempo. Y tengo que analizar sí o sí las dos componentes para determinar la posición. Y de esa forma puedo determinar qué posición va a tener nuestro objeto de estudio en cualquier lapso de tiempo. ¿Se entendió? O en un tiempo determinado. Si yo quiero saber qué posición tiene al segundo, a los 2 segundos, reemplazo en la ecuación y voy a saber qué posición tiene. ¿Todos me siguieron hasta ahí? ¿Dudas? ¿Algo que no se entienda? No, por ahí, apagué el micrófono. Por ahí es más difícil de entender sin ponerlo en ejemplo, digamos, Bien, cuando lo implementemos. bien. Ahí vamos al ejemplo entonces. Después acá lo que hay que diferenciar es lo que llamamos como rapidez y lo que hablamos de velocidad, ¿no? Entonces, la rapidez va a ser el módulo de esa velocidad. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí, Bien. Vamos al ejemplo entonces. Si ahí lo pueden ver. ¿Se lee el sí, ejercicio? sí, se lee. Sí, se ve, se lee. Sí, sí. Dice que la posición de un automóvil que baja por la pendiente de una colina fue observada en diferentes tiempos y los resultados se resumen en la siguiente tabla. La distancia, bueno, en metros y cada instante de tiempo en segundos. Dice, imaginar la situación representada y definir un marco de referencia respecto del cual estudiar el movimiento del automóvil. Ustedes ahí, ¿qué es lo que tendrían que imaginar? ¿Qué se les ocurre? Las coordenadas primero. ¿Cómo lo tendrían qué se tendrían que imaginar ahí? Yo primero elegiría el marco de referencia a la rampa. Bien,
Lo primero que nos tenemos que imaginar es el auto y bajando por una rampa, ¿no? Cuando dice colina, estamos hablando de que es una rampa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se ve ahí Sí. el dibujito? ¿El dibujito de la rampa con el auto? Sí, sí. Bien. Eso es lo primero que tendría que imaginar. Ahora sí, el marco de referencia, podemos, ¿qué tomarían ustedes ahí? Como dijo el chico, la rampa. Sí, puede ser, puedo decir que sobre la colina había un árbol, ¿no? Ah, sí, Una también. roca, puedo decir algo de eso, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo ubicarían los ejes ahí? El punto B dice elegir un sistema de coordenadas adecuado para esta situación y representar la variación de las coordenadas de la posición con respecto al tiempo. Yo alinearía el eje X con la hipotenusa de esta rampa. Perfecto. ¿Todo lo ven eso? ¿Alguien Sí. elegiría otro? No, porque es lo más cómodo. Es lo más cómodo, ¿no? Claro, ¿Y yo lo dónde, quedaría sobre eje X. y dónde pondrían el cero de ese eje de coordenadas? Donde arranca el auto. En el Donde arranca el momento auto. cero. Perfecto. Ahí se ve los ejes Sí, o sí, no sí. cambió la. Perfecto. Bien. En ese gráfico, Profe, ¿se ven los ejes? O sea, está la misma imagen que mostré al principio del auto sobre la rampa. Si la cambió, ya no se cambió. a ver, vamos de vuelta. Ahí se ve. Sí, sí. Bien. Sobre esos ejes tendríamos que marcar las distintas posiciones. La mejor forma de graficarlo sería como en el ejemplo anterior, que solamente dibujo el eje X y voy poniendo las posiciones, ¿no? En este caso sería el 2,3 metros, 9,2 metros. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿O voy hasta el gráfico y lo muestro? Profe, lo que yo no entiendo, ¿cómo, o sea, cómo marcas el tiempo? Porque va a quedar siempre en cero. ¿No tendría que hacerse tipo como hicimos el anterior, que iba el tiempo horizontal? Sí, pero ese es otro gráfico. Yo acá lo que voy a marcar son las posiciones, nada más. Ah, bueno. ¿Sí? Por eso digo que si voy a marcar las posiciones, necesito un gráfico como este. Se ve ahí que marco cuál es el x sub 0, cuál es el x sub 1, cuál es el x sub 2. Sí, sí. ¿Sí? Antes yo marcaba un vector. This meeting is being recorded. Bien, ¿hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Ahora voy a mostrar los vectores posición. Recuerden que la posición es un vector. Entonces, no puedo marcar solamente la componente X. Y si lo voy a hacer, lo tengo que aclarar. Entonces, esos vectores posición, cuando esté en T0 voy a estar en 0, 0. ¿Verdad? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Cuando esté en T1 voy a estar en 2,3 metros y 0 en I. En T2 voy a estar en 9,2 metros, 0 en I.
En T3 voy a estar en 20,7 metros, 0 en I. T4, 36,8 metros, 0 en I. Y en T5 voy a estar en 57,5 metros, 0 en I. Ahora, si eso lo represento en un gráfico XY, donde la Y va a ser la posición de la componente X y la X va a ser el tiempo, me va a ir dando este gráfico. Pues, ¿se llega a ver ahí en el gráfico? ¿Qué les parece ese gráfico? El gráfico está explicando que van variando los metros, depende del tiempo. ¿Cómo es ese gráfico? ¿Cómo lo ves ese gráfico? ¿Es una función lineal como la anterior? No. ¿Cómo lo ves? ¿Se llega a notar? Va, por ahí no se llega a notar. Es exponencial, ¿no? No, no llega a ser una parábola, no llega a ser una exponencial. Es una función a tramos, se llama. Ah, ¿Sí? Entonces tenemos, de 0 a 1 tenemos una recta. ¿Sí? De 1 a 2 tenemos otra recta. De 2 a 3 tenemos otra recta. ¿Qué pasa con esa recta? ¿Alguien sabe qué pasa con esas rectas? ¿Qué, qué, qué ven de distinto entre una y otra? Que van creciendo. ¿Qué pasa con la inclinación? Con la pendiente. ¿Se va haciendo más perpendicular? Claro, va cambiando la pendiente. Cambia entre una y otra la pendiente de esa recta. ¿Y qué era la pendiente de la recta? ¿Alguien sabe? Era la velocidad media. Era la velocidad media, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre 0 y 1, entre T0 y un segundo, la velocidad media es 1. Pero después, desde 1 segundo a 2 segundos, aumenta esa velocidad media. ¿Lo ven? Sí. 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 Y pueden diferenciar que, por ejemplo, entre un 0 y un segundo, la velocidad media es menor a la velocidad que tiene entre 4 y 5 segundos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podría repetirlo? Entre 0 segundos y 1 segundo, esa recta que está ahí, ese segmento, tiene una pendiente que casi que sería constante, ¿se ven? Sí. Sí. En cambio, miren la pendiente que tiene la semirrecta esa o la recta entre 4 y 5 segundos. Tiene que ver con que va subiendo la aceleración también. No, porque en este caso estamos moviendo con velocidad constante. Si tiene velocidad constante, lo vamos a ver más adelante el tema de la aceleración, pero si la velocidad es constante no varía la aceleración. Ok. ¿Sí? Se los adelanto, pero bueno. La aceleración es el cambio de la velocidad dividido el cambio de tiempo, la variación de tiempo que tenga. Entonces, si la velocidad es constante, cuando haga la resta arriba, me va a dar 0. En el numerador, cuando hago la resta, me da 0. ¿Se entendió? Sí. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Este análisis que estamos haciendo es siempre con un marco teórico de lo que es la física clásica, ¿no? Que lo que buscamos es analizar el movimiento del cuerpo de un objeto, y ese movimiento lo que hacemos es analizar qué posición va a tener en un tiempo determinado, qué velocidad va a tener en un tiempo determinado y qué aceleración va a tener. En este caso se está moviendo a velocidad constante, no va a haber variación de la aceleración.
Pero bueno, quería que vean eso. En el gráfico tengo distintas velocidades medias, entonces no puedo hablar de calcular la posición con una sola velocidad, sino que acá tengo varias velocidades dependiendo del instante de tiempo que quiero analizar. Por ejemplo, si vamos al punto C, dice encontrar la velocidad media en el primer segundo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hacemos la posición final menos la posición inicial. La posición final era 2,3 metros, menos la inicial que es 0, dividido un segundo, que es lo que transcurre. ¿Todos me siguieron hasta ahí? ¿El 2,3 de dónde sale? Es dato del ejercicio, Ok. ¿sí? Es la posición que va a tener cuando esté en un segundo, cuando haya transcurrido un segundo de tiempo. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Ahora vean que en la primera cuenta que hago, estoy poniendo que es la velocidad en la componente X. Pero después cuando doy el valor de la velocidad media, lo doy como vector, ¿sí? Acá arriba le falta la flechita nomás, pero estoy hablando de un vector. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo lo ven? No. Sí, sí. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a eso? Después cuando calculo me pide la velocidad media en los últimos 3 segundos. Ahí voy a ir a la posición final, que son 57,6 metros, menos, si voy 3 segundos para atrás, estoy en 9,2 metros. ¿Sí? ¿Todos me entienden hasta ahí? Sí, profe. Dividido 5 segundos menos 2 segundos. Ahí lo que estoy calculando es esta recta. ¿Se ve? ¿Se ve la recta roja esa? Sí. Va a ser la velocidad media entre esos dos puntos. No, soy un imbécil. Y después tengo la velocidad en el periodo completo, que lo que voy a calcular es esta recta. ¿Se entendió? ¿Dudas con respecto a eso? ¿Preguntas? Eso es todo lo que había que desarrollar en este ejercicio. Es el ejercicio 3.1, creo, de la guía. 3.1 de la guía. ¿Dudas? Solamente lo que hicimos es incorporar el tema de la velocidad en lo que estábamos trabajando, ¿no? Sí. ¿Dudas? ¿Algo que no se entendió? Repito, con esto ya pueden hacer todas las actividades de ese capítulo. ¿Quieren hacer algunos ejercicios y no sé, nos conectamos dentro de una hora? The recording has stopped. Por mí está bien, no sé qué. En la componente X, 3,4 metros en la componente Y, en un tiempo 0. Y una posición 2 en 5,3 metros, menos 0,5 metros en Y, en un tiempo T2 de 3 segundos. Después pide para este intervalo calcular la velocidad media, la magnitud y la dirección del vector,
de la velocidad media. ¿Qué harían ustedes ahí? Yo primero graficaría para hacerme una idea de cómo está el gráfico. Bien, ¿y qué graficarías? Haría los ejes X, Y, haciendo Y en función del tiempo ¿Sí? y X en función de metros, dice acá, sí, metros. Sería Grafica. al revés. En el eje Y colocas la posición y en el eje X el tiempo. ¿Me seguiste? No. Sí, sí, ¿Sí? Bien. Y ahí vas a graficar componente a componente. sí. Primero graficar la componente X, después la componente Y. Bien. ¿Y con eso qué haces después? Después con eso podría sacar, me pide la velocidad media, que sería la T2, es decir, 5,3 menos 1,1 sobre, ¿Sí? sobre menos 0,5 No, menos, no, ojo. Vos estás calculando la posición en X dividido el tiempo. Entonces, hasta ahí venías bien. 5,3 menos 1,1 dividido el tiempo que transcurrió en ese periodo, que sería 3 segundos menos 0 segundos. sí, Y ahí tendrías la velocidad media en la componente X. ¿Hasta ahí me seguiste? sí, 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 Y de forma análoga vas a hacer la componente Y. sí, Ahí está, hasta ahí estamos. sí, estoy calculando esto, Bien. que me da 1,4. Tendrías que hacer, eso te quedaría 4,2 dividido 3, ¿verdad? Sí, Bien. Ahí tenés la componente en X. Y ahora tendrías que hacer la componente en Y. que sería menos 0,5 ¿Sí? menos 3,4, todo esto dividido también 3. Sí. Eso te daría menos 3,9 dividido 3, ¿no? Sí, menos 3,9, todo esto dividido 3, que me da menos 1,3 Menos 1,3. Perfecto. Bien, ahí que tenés, tenés las componentes de qué? de la velocidad media. Del vector velocidad media. Bien. Ahora te dice que calcules la magnitud y la dirección del vector velocidad media. ¿Qué tendrías que hacer? ¿No sería sacarle el módulo a esto? Exactamente. Hay que sacarle el módulo a la velocidad. ¿Cómo le sacabas el módulo a ese vector? Tengo que hacer que el módulo de la magnitud es igual a la raíz de 1,4 al cuadrado menos, más 1,3 al cuadrado. ¿Sí? Ese 1,3 es menos en realidad, ¿no? Menos 1,3 al cuadrado. Te va a dar positivo, pero digo para el resto, para que no se pierda. Ok. Que esto me Sí. termina dando 1,9, 1,91 me termina dando. Bien. Ahí tengo la magnitud. Y después te dice la dirección del vector velocidad. ¿Cómo calculábamos la dirección? La dirección de un vector. ¿Cómo la calculo? A mí se me ocurre viéndolo nada más de forma gráfica, pero la verdad no, analítica no sé. Bueno, miralo del lado gráfico. Vos tenés tenés la magnitud del vector. O sea, dibujo una recta
con una flecha, ¿sí? Ahora, ¿cómo le doy la dirección? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo sé si apunta de forma vertical o, por ejemplo, o está sobre el eje X? Está de forma horizontal. ¿Qué es lo que me determina eso? ¿O está 45? 45 grados. El ángulo. El ángulo. ¿Se acuerdan del formato polar? Que yo daba la magnitud, pero para definir la dirección tenía que dar el ángulo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculamos el ángulo entonces en este caso? Con trigonometría. Con trigonometría. Ah, era la tangente del ángulo, era Correcto. igual a la velocidad en i sobre la velocidad en a. Tendría que hacer la componente X dividido la componente en Y, o depende del ángulo que tome, pero recuerden que siempre voy a tomar desde el primer cuadrante. En este caso, ¿en qué cuadrante estaría? Dijimos que daba positivo en X y negativo en Y. ¿En qué cuadrante estaríamos? Sería el cuarto yendo en sentido contrario al reloj. Claro, en el cuarto cuadrante. ¿Qué ángulo tendría que tener ahí? Entre 270 grados y 360, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, con eso ya estaría resuelto ese ejercicio. O sea, tendría que calcular el ángulo nada más. Y ya estaría resuelto. Si quieren pueden hacer un gráfico esquemático con el vector velocidad como para determinar el ángulo. ¿Sí? Bien, el ejercicio 3.3. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Nadie? Ahí lo leo. Se durmieron todos. No, estamos medios perdidos, pero estamos seguros. En la figura se muestra la gráfica de desplazamiento en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Encuentra la velocidad media en los intervalos de tiempo A 0 a 2 segundos, B 0 a 4 segundos, C 2 segundos a 4 segundos, D 4 segundos a 7 segundos y E 0 a 8 segundos. Bien, gracias. Ahí ven el gráfico que en este caso es más pronunciado todavía que el que les había mostrado en el ejercicio anterior. ¿Ven cómo cambia la velocidad? Por ejemplo, entre 0 y 2 segundos. La velocidad, ¿cómo es? ¿Alguien se da cuenta de cómo la velocidad ahí? Sube mucho. Sí, es positiva, ¿no? Sí. Y ahora fíjense entre 2 y 4 segundos. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Cómo baja? Pasa a ser negativo. Es negativa, tiene una pendiente negativa esa recta. ¿Y entre 4 y 5? Constante. Bastante. Constante. ¿Lo ven? Ven que mirando el gráfico uno puede también dar algunos datos con respecto a la velocidad. ¿Se entiende? Bien, ¿qué harían acá? ¿Cómo lo analizarían? Pide solamente encontrar la velocidad media en los intervalos de tiempo. ¿Cómo sacarían la velocidad media entre 0 y 2 segundos?
sería 10 menos 0 sobre 2 menos 0. Correcto. Eso sería la velocidad media. ¿En dónde? ¿O es la velocidad media así a secas? Entre 0 y 2 segundos. Sí, ese es el tiempo, el delta t, pero estamos hablando de que es en la componente x solamente. Ah. ¿Cuánto valdría la componente y? 0 valdría. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque en el gráfico es simplemente del eje X con respecto al tiempo, no está incluido y se da por entendido que es 0. Sí, igual acá en el ejercicio viste que dice que cierta partícula se mueve a lo largo del eje x. Quiere decir que en el eje y no se mueve. Pero está bien el razonamiento. Y en el punto B lo hacen de la misma forma, ¿verdad? Si analizan el punto B, se van a dar cuenta por qué da negativo, por qué la velocidad es negativa. ¿Cómo harían la cuenta? ¿Alguien? ¿Nadie? 5 menos 0 sería. Sería 5. Perdón, sí, porque te lo está pidiendo entre 0 y 4. Sí, y si lo analizarían entre 4 y 2, sería el punto C. 5 y menos 2 sería. 4, 5 menos C. Menos 10, digo, menos 0. Entonces ahí te da negativo. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces cuando vos dividas después por 4 menos 2, queda 2 segundos, ahí te va a dar ese resultado negativo de la velocidad. Así que esa también es una forma de chequear de que la cuenta que estoy haciendo, si la estoy haciendo bien o mal, o si me olvidé de hacer de colocar un signo. Veo que acá la pendiente es negativa y el resultado de cuando hago la cuenta me tiene que dar negativo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió bien. Ahora, Sí, sí. entre 4 y 5 segundos, ¿qué velocidad tiene? ¿Cómo calcularían la velocidad entre 4 y 5? ¿no terminaría dando 0? ¿Por qué? A ver. Porque no se está moviendo. Y si yo lo quiero hacer de forma analítica, no me doy cuenta que estoy viendo. ¿Qué harías? Harías 5 metros menos 5 metros, Sí, exacto. ¿no? Sí, claro. Ahí da 0. Y si tiene velocidad 0, entonces no se está moviendo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces este ejercicio lo pueden resolver tranquilos. O hay algo que no se entiende y quieren que lo veamos. ¿No? ¿Sí? Profe, yo sí, se pueden ver las fórmulas de vuelta, porque la estoy viendo en el libro, digamos, en el cuadernillo, pero no entiendo cuál es cuál, se me mezclan todas. Vos estás viendo acá arriba. Estoy viendo en nuestro libro, digamos, como lo que estábamos viendo hoy, y están las fórmulas, pero se me mezclaron todas. Claro, esas. Fórmula. Si yo reemplazo, sabiendo la posición inicial, la velocidad media y el tiempo en el que yo quiero saber en dónde está ubicado ese objeto de estudio, obtengo la posición. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Después tenés el de la velocidad media, que es la variación de la posición dividido la variación de tiempo, y no hay otra forma. Son esas dos fórmulas nada más. Y es más, la fórmula que vimos recién
de la posición se desprende de esta, que es la de la velocidad media. Ok, como recién estaban diciendo que se restaba y todo eso por eso. Claro, porque vos tenés acá el delta X o el delta Y, esa variación, cuando hablamos de una variación estamos hablando de una resta. Ok. Ah, sí, cierto. ¿Sí? ¿Me seguiste hasta ahí? Claro. Bien. Después queda un ejercicio más que, no sé si alguien lo quiere leer. ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Se fueron todos? Estamos. Bueno, se está por cortar, creo. No, faltan 10 minutos. Acá lo que dice que Doña Liebre y Doña Tortuga empiezan una carrera de 10 kilómetros en el instante T0. Doña Liebre corre 4 metros por segundo y rápidamente adelanta a Doña Tortuga, que corre a 1 metro por segundo, con velocidad constante durante toda la carrera. 10 veces más rápido de lo que puede correr realmente una tortuga, pero este valor resulta conveniente para plantear el problema. Después de correr 5 minutos, Doña Liebre se adelanta y se echa a dormir. Su siesta dura 135 minutos. Entonces despierta y empieza a correr de nuevo a 4 metros sobre segundo, pero pierde la carrera. Representa sobre los mismos ejes un gráfico X de T para cada una de las corredoras. ¿En qué momento Doña Tortuga sobrepasó a Doña Liebre? ¿A qué distancia de la meta quedó la liebre cuando la tortuga cruzó la misma? ¿Cuánto tiempo podría haber dormido Doña Liebre sin perder la carrera? Es un poquito más rebuscado. ¿Alguien me dice cómo arrancar? ¿O qué se imaginan? ¿Nadie? ¿Qué harían? Podés, o sea, hacer los ejes Sí, y marcar, o sea, como 2 puntos de origen, que sería una de la liebre y otra de la tortuga. perfecto. ¿Y qué hago? ¿Grafico todos los ejes, los 2 ejes, un solo eje? ¿Qué X se en les ocurre? función de metros y T en función de tiempo. Y no. Perfecto. Y no. Entonces ahí tengo que hacer la misma salvedad que en el caso anterior, ¿no? Que digo que solamente se va a desplazar sobre el eje X y que lo considero a la calle donde está corriendo o el terreno donde corren como una línea recta, sin imperfecciones. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y qué más le llama la atención acá? Hay que pasar los 10 kilómetros a metros, puede ser. Correcto, a eso iba. Fíjense que estaba hablando de kilómetros y la velocidad se la está dando en metros. Cuando ustedes quieran plantear acá, sí van a tener que plantear la fórmula de la posición. Y cuando planteen esa fórmula, van a tener esos 10 kilómetros, se van a tener unidades en kilómetros, unidades en metros. ¿Y qué otra cosa tendrían que pasar? ¿Qué más ven? ¿Los minutos de segundo? Claro, los minutos los tendrían que pasar a segundos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió eso? ¿No? Bien. Acá plantean las ecuaciones de posición, ¿sí? Y van jugando con los tiempos. ¿Se entiende o no? Lo que hay que hacer. Sí, yo lo entiendo. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? Me lo envían por correo de última si no quieren, así no nos conectamos dentro de 1 hora.
Bueno, 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 ¿Sí? sí. bueno, dale. Buenísimo. Me los mandan, yo los veo y les hago las devoluciones, ¿sí? Ok. bueno, dale, profe. Sí, Buenísimo. No se olviden del otro que tienen que entregar sí o sí, que ese es obligatorio. sí. ¿Para cuándo se dice, profe? Tiene plazo hasta el viernes a las 10 de la noche. Ah, ok. ¿Bien?